de arcos parcialmente dentulos. La clasificación básicamente es la de Kennedy, 1925, Edward Kennedy. Vamos a hablar de las reglas de Applegate, 1960, Oliver Applegate, y de la actualización que hizo el doctor Quintero en el año 2000, Alfredo Quintero Ramírez. A nivel general, los objetivos de toda clasificación se centran en los siguientes. Primero, permitir una visualización inmediata del tipo de arco. Segundo, permitir una diferenciación entre una prótesis dentosoportada y mucodentosoportada. Tercero, servir de guía para el diseño de la prótesis para ser removible, punto fundamental. Y cuarto, ser universalmente aceptable. De entrada vamos a dibujar la clasificación de Kennedy. El doctor Kennedy nos dio 4 arcos. Hago primero un esbozo general de cada una de las 4 clasificaciones y luego entramos a explicar en detalle las diferencias y la actualización que se han realizado para cada una de ellas. La clase 1, es importante colocarlo en número romano. Kennedy centró su clasificación en aspectos topográficos. ¿Qué quiere decir esto? Zonas edéntulas en el sector posterior en forma bilateral, con presencia de dientes en la parte anterior. La clase 2 centró donde solamente se habían perdido dientes en un solo cuadrante. Por lo tanto, vemos una diferencia entre clase 1, que tiene 2 zonas edéntulas en la parte posterior, y clase 2, una zona edéntula en un solo arco. La clase 3 de Kennedy la ubicó clase 3 y clase 4, donde los dientes se perdían solamente en un lado. Recordemos que es una clasificación topográfica de dientes presentes y zonas edéntulas. Tengo canino, y faltaba dientes solamente en un solo lado. Por lo tanto, dentro de los objetivos iniciales podemos decir que la clase 1 y 2 son prótesis mucodentosoportadas. La clase 3 es una zona dentosoportada, una prótesis dentosoportada. Y la clase 4 de Kennedy se basa donde la zona edéntula está en el sector anterior y los dientes presentes están en la parte posterior. Estos fueron los 4 esquemas básicos con los cuales trabajó el Dr. Kennedy en 1925. A partir de esta información comenzamos a hacer las diferencias y las actualizaciones. La primera actualización que se hizo a la clasificación de Kennedy fue darle nombre a los dientes limitantes de las zonas edéntulas. Por lo tanto, se tomó la nomenclatura de la Federación Dental Internacional, la cual se distingue que el primer número indica el cuadrante y el segundo número indica el diente en el cual estamos tratando. Por lo tanto, el cuadrante 1 es el superior derecho, el cuadrante 2 superior izquierdo, el cuadrante 3 inferior izquierdo y el cuadrante 4 inferior derecho. Y si tomamos eso a nivel de los dientes, tenemos que, por ejemplo, el 14 sería el primer premolar superior derecho, el 23 el canino superior izquierdo, el 35 segundo premolar inferior izquierdo y el 46 primer molar inferior derecho. Esto permitió salir del concepto visual al concepto auditivo. Ya no había la necesidad de ver un modelo, sino simplemente podemos dirigir, podemos oír y mencionarlo. Ahora vamos a profundizar cada una de las 4 clasificaciones. La clasificación de Kennedy clase 1 maneja áreas edéntulas bilaterales ubicadas posteriormente a los dientes remanentes. Por lo tanto, podemos trabajar un concepto de dento-muco-soportada o muco-dento-soportada dependiendo de la cantidad de elementos, recuerden que es una clasificación topográfica, presentes en el arco. Algo muy importante,
que es para que trabajemos de una vez, es el concepto de arco cruzado. Que es uno de los efectos fundamentales que tiene la prótesis para ser removible. ¿Qué quiere decir arco cruzado? Lo que está enfrentado a un cuadrante con respecto al otro cuadrante. Yo digo, si dividimos el arco en la mitad, yo digo, tengo un segmento anterior y tengo un segmento posterior. En el segmento anterior tengo dientes en un cuadrante enfrentados a dientes en el otro cuadrante. En el sector posterior tengo mucosa enfrentada a mucosa. ¿Ok? Por lo tanto, aquí podremos hablar de arco cruzado dental anterior y mucoso posterior. Esto es fundamental para el aspecto del diseño de la prótesis removible, porque tengo que conocer a nivel de fuerza quién es mi enfrentado para poderlo controlar. De acuerdo a la clase 1 de Kennedy, tengo zonas edéntulas en la parte posterior. Tengo zonas edéntulas en la parte posterior. ¿Ok? Este fue el concepto clásico que manejó el doctor Kennedy. Ahora, si vemos en este momento, encontramos que el efecto de arco se presenta en arcos de clase 1 también. La pérdida del efecto de arco se presenta en la clase 1, donde vemos que aquí tengo una zona edéntula en un cuadrante y tengo otra zona edéntula en otro cuadrante. Y se perdió el efecto de arco cruzado. Dental. ¿Por qué persiste el efecto de arco cruzado mucoso? Si yo divido exactamente en la mitad, tengo en la parte anterior tengo efecto de arco cruzado mixto. ¿Mixto por qué? Porque tengo dientes que se enfrentan a mucosa y en la parte posterior tengo mucosa que se enfrenta a mucosa. Este arco sigue siendo clase 1, pero con pérdida del efecto de arco cruzado. Tengo otro ejemplo donde vemos que simplemente en la parte posterior tengo una zona mucosa y tengo otra zona mucosa. En este, si divido por la mitad en mi efecto de arco cruzado, yo podría decir que en la parte anterior tengo arco cruzado dental y en la parte posterior tengo arco cruzado mucoso. Si tomo el molar, podría decir que tengo arco cruzado mixto. Si aplico la clasificación de Kennedy y a la nomenclatura que estamos diciendo, aquí tengo una clase 1. Recordemos que siempre con número romano, clase 1, y nombramos los limitantes. Limitación 1326. Se nombra el pilar que está limitando o el diente que está en cada uno de los límites adyacentes a las zonas edéntulas. Tengo clase 1, limitación 1326. Decir 1326 es tener arco cruzado. Ahora yo digo, tengo una clase 1, limitación 3533. Perdí el efecto de arco cruzado, pero sigue siendo clase 1. Una clase 1 de un trabajo, de un diseño más difícil, más complicado, porque perdió la posibilidad en arco de ayudarse. Hay una situación bien particular que se está presentando bastante, que es la de los arcos clase 1 con un solo diente. Sigue siendo clase 1 y eso es una actualización porque el doctor Kennedy no lo manejó y no aparece en sus referentes, porque cumple el concepto clásico o básico de tener una zona edéntula en un cuadrante y otra zona edéntula que pasa al otro lado. Por lo tanto, esta es una clase 1. Limitación 24. Un solo número, pero sigue siendo clase 1. Entonces vemos que la clase 1 varía, tiene diferentes formas de enfoque. Clase 1 con un solo diente, porque sigue el precepto de tener dos zonas edéntulas, una en cada lado. Una clase 1 con pérdida de efecto de arco cruzado y una clase 1 clásica convencional que no tiene, o sea que tiene dientes en la parte anterior. Lo usual es que la clase 1 tenga arco cruzado mucoso y arco cruzado dental.
Vemos que en las clases 1 particulares, aquí han perdido el efecto de arco cruzado dental y aquí perdió el efecto de arco cruzado dental porque solamente tiene un solo diente. Ok. La clase 2. La clase 2 se distingue por una palabra clave. El doctor Kennedy lo manejó con la palabra unilateral. Área déntula unilateral ubicada posterior a los dientes remanentes. Quiere decir que el doctor Kennedy solamente manejó la zona posterior. El doctor Kennedy solamente manejó la zona posterior. Por lo tanto, los dientes se perdían o se habían que reemplazarlos solamente en un cuadrante. En ese momento se hablaba de prótesis dento-mucosoportada. Si aplicamos el concepto de arco cruzado, dividiendo el arco por la mitad, yo puedo decir que en la parte anterior tengo un arco cruzado mixto y en la parte posterior también tengo un arco cruzado mixto. Corrijo esto, en la parte anterior tengo un arco cruzado dental. Corrijo, porque tengo diente enfrentado a diente. En la parte posterior sí tengo un arco cruzado mixto porque es diente enfrentado a mucosa. Corrijo lo anterior, no es mixto en la parte anterior, es sino dental. Resulta que el doctor Kennedy nunca habló de clase 2 bilateral. Esta es una de las actualizaciones, esto es propio del doctor Alfredo Quintero, donde está manejando el concepto que la clase 2 puede pasar la línea media. Y al pasar la línea media, aparece el concepto de clase 2 bilateral. Partiendo de la posibilidad de que la clasificación de Kennedy ya es auditiva, si alguien dice una clase 2 limitación 13, en concepto clásico diría, tengo el 13, por lo tanto lo que se ha perdido es el 14, 15, 16, 17, 18, y lo que tengo es 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ahí tengo una clase 2, limitación 13, 1925. En este momento, alguien me puede decir, tengo una clase 2, limitación 13, pero lo que tiene es el 14, el 15, 16, 17 y 18, y lo que se ha perdido es todos los dientes del otro lado. ¿Ok? Son dos épocas diferentes, por lo tanto, en este momento tenemos que decir claramente cuando hablemos de la clase 2, si estoy hablando de una clase 2 unilateral o una clase 2 bilateral. Entonces estamos trabajando con la clase 2 bilateral, donde digo claramente, esto es una clase 2 bilateral. Limitación, y nombramos el diente que queda, limitación 23. Pues ya estamos nombrando el diente que está adyacente a la zona déntula. Recuerden que la clase 1 puede tener dos dígitos para indicarla, si tiene arco cruzado o si lo ha perdido. La clase 1, la clase 2 solamente se menciona un solo dígito, el diente limitante. Repito, en la clase 1 uno nombra un cuadrante y nombra el otro cuadrante en la forma convencional, o como dijimos ahora, puede nombrarse solamente un diente cuando ha perdido el efecto de arco cruzado. En la clase 2 solamente se nombra. Yo tengo clase 2, limitación bilateral, limitación 23. De igual manera que si yo dijera aquí, tengo una clase 2 unilateral, limitación 13, o digo una clase 2 bilateral, limitación 13. Miren que es muy importante darle la identidad. Si el cuadrante, si la zona de déntula está en un solo cuadrante o si la zona de déntula atraviesa la línea media y compromete parte del otro cuadrante. El diseño
que se forma, el diseño que aplica para removerle es totalmente diferente en la clase 2 unilateral que en la clase 2 bilateral. La clase 3, el doctor Kennedy la trabajó como una área edéntula unilateral con diente anterior y posterior. Es la clásica zona dentosoportada, donde solamente tengo una base limitada por diente anterior y diente posterior. ¿Ok? Normalmente esto se considera un arco estable, no necesariamente se rehabilita con prótesis facial removible, puede rehabilitarse con prótesis fija o con implantes, es una situación estable. La clase 4 la manejó como clase área única bilateral ubicada anterior a los dientes remanentes. Dependiendo del número de dientes que se hayan perdido en la parte anterior, puedo hablar de prótesis dentosoportada, prótesis dento-mucosoportada o prótesis muco-dentosoportada. Vuelvo y repito, dependiendo de la cantidad de dientes que se estén observando. En este caso particular estamos viendo una prótesis muco-dentosoportada, una clase 4. Limitación 16, 26. Las 4 clases de Kennedy fueron reglamentadas en 1960 por el doctor Oliver Applegate. Aquí tenemos el enunciado básico de las 8 reglas que dio el doctor Applegate y a continuación vamos a explicarlas en detalle cada una de ellas. La primera regla menciona que la clasificación debe realizarse después de las extracciones que haya necesidad de realizar en el arco. Por lo tanto, habría una clasificación antes y después de las extracciones. La segunda regla menciona la ausencia del tercer molar para no utilizarse esa zona dentro de la clasificación. La tercera regla menciona la utilización del tercer molar dentro del diseño de la clasificación de arcos. La cuarta regla menciona la ausencia del segundo molar para que esa zona posterior no entre a jugar parte de la clasificación. La quinta regla menciona que la zona más posterior presente en el arco es la que daría el nombre, o sea, la clase al arco. Las zonas edéntulas, que sería la regla 6, las zonas edéntulas adicionales a la zona de clase, se denominan zonas de modificación. Y la regla 7 tiene directa injerencia con la regla 6, que dice que no importa la extensión de la zona de modificación, sino el número de zonas presentes en el arco para tomarse en cuenta. Y la regla número 8 hace mención claramente solamente a la clase 4. ¿Ok? Con fines académicos vamos a explicar cada una de estas reglas, pero en orden diferente. Pero cuando se mencionen, siempre tiene que tener su identidad. El texto de la 1 es de la 1, el texto de la 3, el texto de la 5, el texto de la 7, por ejemplo. Aunque ahora las voy a explicar en desorden, con fines académicos por la forma como se aplican más correctamente. Comencemos con la segunda regla. La segunda que dice, si falta un tercer molar y no se va a reemplazar, no se lo considera en la clasificación. Por lo tanto, vamos a ir aplicando directamente las reglas. Las reglas es importante por fines académicos dibujarlas o aplicarlas o nombrarlas en el sitio donde aplican. Yo digo aquí, en esta zona no lo voy a reemplazar el tercer molar, por lo tanto es la regla número 2. Regla 2, que me dice no voy a utilizar esta zona. Por lo tanto, este arco me queda como una clase 2 unilateral, limitación 13. O sea, solamente se menciona el diente que está acá, porque la zona sedéntula la tengo acá. Tengo la zona edéntula acá. Entonces tengo una clase 2 unilateral, limitación 13, aplicando la regla número 2. ¿Ok? Es importante y de una forma también académica tener esta ecuación. 2 es a 7. ¿Qué quiere decir esto? 2 es la regla, 7 es el diente. Por lo tanto, para aplicar correctamente la regla número 2, tiene que estar presente el segundo molar. Yo digo, si falta el tercer molar, pero está presente el segundo molar, puedo aplicar correctamente colocando la regla detrás del diente, para decir, esta zona no la voy a tomar en cuenta
para la clasificación. Acompañando a esta segunda regla viene la regla número 4, que dice: si falta el segundo molar, faltando también el tercero, y no se va a reemplazar. Y aquí hay una palabra importante que empleó el doctor Applegate en 1960, que es reemplazo. Voy a reemplazar. Porque usualmente hasta esa época las bases protésicas se colocaban se diseñaban para colocar encima los dientes, reemplazando los dientes. En este momento se está trabajando con una base protésica que no reemplaza dientes, llamada alerón estabilizador. Por lo tanto, esa palabra que empleó el doctor Applegate de reemplazo ya no aplica en este momento en forma plena. Si yo puedo colocar una base protésica sin reemplazo, pero estoy utilizando la zona, no quiere decir que esa zona no esté trabajando. Está trabajando, por lo tanto, está participando directamente de la clasificación. Ese concepto queda más claro en esta forma. Si yo digo, aquí tengo una zona edéntula donde comienza a partir de un molar, de un canino, y una zona edéntula a partir de un molar que no la quiero utilizar. Si no la quiero utilizar, esta zona, aplico la regla número 4 para indicar que esa zona no va a pertenecer. Pero que yo digo, tengo una clase 2 unilateral. Recuerden que la clase 2 es importante mencionar si es uni o bi. Clase 2 unilateral, limitación 13. ¿Por qué digo 13? Porque tengo una regla que me está descartando. La regla 2 y la regla 4 son reglas de descarte para decir no voy a utilizar esas zonas. Pero si en esta misma zona, si en ese mismo arco coloco una base, pero esa base es un alerón, quiere decir que no voy a reemplazar dientes, pero estoy utilizando ese alerón, anula la regla número 4. La regla número 4 se anula, por lo tanto estaríamos hablando de una clase 1, limitación 1326. Que por favor, aquí estamos entendiendo que si utilizo la regla, si aplico la regla 4, ese sitio no participa para nada. Pero si coloco un alerón, que es una base metálica en el cual no van dientes, solamente es una base metálica, y aquí está el esquema. Esta es una clase 1, limitación 1326, donde tengo un alerón que forma parte del diseño de la prótesis removible, permitiéndome algo que se llama efecto de arco cruzado mucoso. Este cuadrante, por medio del paladar y esta zona, me le da estabilidad a la prótesis removible. Un alerón estabilizador. El alerón estabilizador clasifica, aunque no esté reemplazando dientes. Es un concepto actualizado de cómo lo manejó el doctor Applegate en 1960. La regla número 5 que nos dice: la zona edéntula más posterior siempre es la que determina la clasificación. En este momento, siguiendo los conceptos de Applegate, listo, la zona edéntula más posterior es la clasifica. Pero cuando no tengo zonas edéntulas en la parte posterior, ya son los dientes los que clasifican. Y hay dos alternativas. Se clasifica por el pilar limitante más posterior, o en igualdad de pilar limitante más posterior se escoge el cuadrante inferior. En este momento, si yo clasifico este arco, puedo decir, esta zona no la voy a utilizar, regla número 2, no utilizo el tercer molar, no participa, por lo tanto, esta es la regla número 5. Y recuerden que dijimos que las zonas adicionales vienen a participar, y esta sería la regla número 6. Por lo tanto, tengo una clase 2, unilateral, limitación 24, menciono el diente que está adyacente y aparece una modificación y digo los límites de esa modificación, límites 16 y 23. Por lo tanto, aquí las reglas que tengo, las 2 para decir no utilizo esta zona, 5 para darme clase y 6 para darme la modificación. La regla sexta dice: las zonas edéntulas adicionales a la zona que determina la clasificación se denominan modificaciones y se identifican por su número. Por lo tanto,
no importa el número de dientes que existan en cada zona, lo que importa es la zona directamente. Yo digo aquí voy a aplicar reglas, por lo tanto no quiero emplear esta zona, regla número 2, no quiero emplear esta regla número 2, o sea, estoy diciendo que la ausencia del tercer molar está ahí. Tengo un molar limitante que es el 37 y tengo otro molar limitante que es el 46. Por ser más posterior el 37 que el 46, esta zona del tercer cuadrante es la que me da la clasificación. Yo digo, esta zona es la que me da la clase, la regla número 5, y las zonas adicionales, esta es adicional y esta es adicional, sería la regla 6 y la regla 6. Por lo tanto, este arco me queda una clase 3, limitación 37, 33, 37, 33, y digo las modificaciones. ¿Cuántas modificaciones hay? Hay dos modificaciones. El número que representa la clase es número romano, el número que representa la modificación es número arábigo. Y digo las limitaciones de dicha zona. Limitación 33, 43, menciono el 33 y el 43, y la otra zona está limitada por el 43 y el 46, el 43 y el 46. 2 para decir que no utilizo, 2 para decir que no utilizo, 5 para clase, 6 y 6 para modificación. La séptima regla me dice no importa la extensión de la modificación, sino el número de zonas adicionales a la zona de clase. No voy a usar la parte posterior, por lo tanto, si tengo un 7 y aplicando la regla 2 es a 7, como 4 es a 6. ¿Qué quiere decir? Aplico la regla 2 cuando tengo el 7, aplico la regla 4 cuando tengo el 6, para decir esta zona 4 y esta zona 2. No las voy a usar. Listo. A no usar esta zona, ¿qué me queda? Tengo un molar 27 y un molar 16. Esta es la zona más posterior, por lo tanto, digo, el molar más posterior es el que manda. Y tengo 1, 2, 3 zonas adicionales. Por lo tanto, tengo una clase 3, limitación 27, 23. Que diga 23, 27 o 27, 23 es exactamente lo mismo. Lo importante es identificar que es el molar más posterior el que me está dando la zona de clase. Y tengo 1, 2, 3 zonas adicionales. Si digo esta es la regla número 5, esta sería 6, esta sería 6 y esta sería 6. Por lo tanto tengo modificación y las nombro modificación 3 y digo los límites de cada una de las modificaciones. Limitación, puedo comenzar directamente por el primer cuadrante. Limitación 15, 13, que sería esta zona. La otra está limitada por el 13 y por el 11, que sería esta zona. Y la otra por el 21 y por el 23. 2 para decir que no utilizo la zona posterior al 7. 4 para decir que no utilizo la zona posterior al 6. 5 porque es clase. 6, 6 y 6 que serían zonas de modificación. Hay que tener en cuenta que los diastemas o zonas pequeñas que no permitan colocar un puntico no se toman como zonas de modificación. Por lo tanto, aquí no digo que digo una clase 2 unilateral, limitación 43 con una zona de modificación. No, aquí no habrá zona de modificación. Esto simplemente es una clase 2 unilateral, limitación 43. Es clase 2 unilateral, limitación 43. Y en este caso particular voy a aplicar algo que es, no es necesario colocar reglas cuando en el arco hay una identidad clara del mismo. Recuerden que la regla número 5 es una regla de diferencia que me dice la zona dentro, la más posterior. Si digo más posterior, asumo que hay una zona que es anterior. Aquí tranquilamente puedo colocar, como me falta puedo decir el tercer molar, me falta el 38, puedo colocar la regla número 2, pero no es necesario colocar la 5. La 5 cuando es sola no se aplica, la 5 va acompañada siempre de 6. 5, si hay un 6, si es solamente 5 no se aplica porque hay algo que se llama identidad de arco.
Hasta este momento hemos mencionado dos de las formas de aplicar la regla número 5. La primera, ¿cuál es? La zona dental más posterior. La segunda, el molar más posterior. Y la tercera, que en igualdad de molares posteriores prima el cuadrante. Por lo tanto, yo tengo un 17 y tengo un 27. Al estar los dos a la misma altura, se escoge el cuadrante inferior. Quiere decir el cuadrante 1 sobre el cuadrante 2 o el cuadrante 3 sobre el cuadrante 4. Ahora, voy a aplicar reglas. Regla número 2 para decir que no utilizo la zona posterior. Regla número 2. Y me queda una zona de clase de un solo diente. Antes de esta actualización, había la tendencia a tomar en zonas dentosoportadas la zona de dentro la más extensa como zona de clase. Eso era un desorden. Ahora ya está en orden en el sentido que es el cuadrante el que prima cuando tengo igualdad de molares posteriores, de molares en la zona posterior. Entonces yo digo, ahora tengo clase tres, limitación 17, Este 16 está mesializado, por lo tanto se toma los molares mesializados también porque permite colocar. Puedo nombrar dientes seguidos, dientes contiguos, aún como zonas como zona de clase, porque en esta zona se permite colocar un diente. Y tengo dos zonas de modificación. Modificación 2, limitación 16, 23, del 16 al 23, 23, 27. 23, 27. 2, 2, esta sería 5, esta sería 6 y esta sería 6. A partir de este concepto de actualizado en el año 2000, nace lo que se llama la clase 3 bilateral. Recuerden que la clase 2 bilateral y la 3 bilateral no forman parte del concepto original del doctor Kennedy. Son actualizaciones a partir del año 2000 del doctor Quintero. Donde digo en este momento, tengo regla número 2 para decir esta zona posterior no la voy a utilizar. Tengo molares, tengo un 37 y un 47, los dos a la misma altura. Por lo tanto, prima el cuadrante. En esta situación particular, ¿qué pasa? Al primar el cuadrante, al ser lo importante, esta zona edéntula pasa la línea media. Por lo tanto, ya tengo derecho a hablar de una clase 3 bilateral. 3 bilateral que tienen dos zonas de modificación. Por lo tanto, aquí tendría una clase 3 y es importante cuando se habla de 3 bilateral decir que es 3 bilateral. Bilateral. ¿Y cuáles son los dientes limitantes? El 37 y el 43. El 37 y el 43. Eso sería la regla número 5. Y tengo dos zonas adicionales. Regla número 6. Regla número 6. Limitación, modificación. ¿Cuántas modificaciones tengo? 2. Digo los limitantes. Limitación ¿qué? 43, que sería este. 45. Y el otro es 45, 47. Por lo tanto, a partir del concepto que el cuadrante prima para la clasificación, nace el concepto de clasificación clase 3 bilateral. La tercera regla del Pegay's nos dice, si está presente el tercer molar y se va a utilizar como diente pilar, esta es una palabra clave, el doctor Aplegay trabajó de diente pilar. ¿Y qué es un diente pilar? Diente pilar es el que participa de la removible, para el soporte, para la estabilidad o para la retención. Con cualquiera de estas tres funciones que use o que tenga un diente ya se considera diente pilar. Se le considera en la clasificación. Resulta que en este momento estamos hablando de diente remanente, diente pilar y algo fundamental que es diente pilar limitante. Porque son los limitantes los que se nombran en un arco. Se nombra este, se nombra este y se nombra este. Esos tres son los dientes que se nombran en un arco. Puedo utilizar otros dientes, mas esos dientes forman parte del diseño, mas no forman parte del nombre del arco. Por lo tanto, si en este momento, en estos dos molares,
si hiciera el diseño de un Acre doble, a nivel del diseño de ganchos, yo digo, los dos son dientes pilares, mas solamente tiene derecho de participar en el nombre el que está adyacente a la zona de déntula. Eso anula un poquito el concepto de pilar que dijo el doctor Applegate en 1960. En este momento estamos hablando de pilar limitante como un requisito para aplicar la regla número 3, que sería este. Esta misma situación que acabamos de ver, donde ya digo, aquí no lo utilicé, no lo vi porque él no estaba adyacente. Ahora, si pierdo el segundo molar y me queda el tercer molar, ahora sí, esta zona, este diente, ya tiene derecho para aplicar la regla número 3 y se indique el diente. Recuerden que la regla número 2 y número 4 se enmarcan detrás de un diente, 2 detrás de un 7, 4 detrás de un 6. La regla número 3 marca en diente, porque habla de ese diente. Por lo tanto, en este arco tengo una clase 2, unilateral, limitación 24, con una zona de modificación. Modificación 1, limitación 18, 14. Al decir 18, tengo el 18 y tengo el 14, ya puedo decir regla número 3, regla número 5 y regla número 6. Que me quede 3, indico el diente, 5 indico la zona de déntula, que es la que da la clase, y 6 la zona de modificación. Para finalizar, la octava regla menciona solamente a la clase 4, que dice la clase 4 no tiene zonas de modificación, porque si existieran esas zonas serían zonas de clase. Por lo tanto, la regla número 5 no aplica a la clase número 4. La clase 4 tiene su propia regla, que es la regla número 8, y hay que marcarla en el sitio donde está aplicada. Por lo tanto, yo digo, esta es una clase 4, limitación 34, clase 4, limitación 34, 46. Solamente se mencionan los dientes adyacentes. ¿Y por qué digo 4? Porque en esta zona posterior voy a colocar la regla número 2 para evitar la tentación de que alguien me diga tengo una clase 1, limitación 37, 47 con una zona de modificación, que estadísticamente sería algo cierto, porque esto es una zona de déntula. Pero hay una regla que me descarta para tomarla, que solamente la zona de clase va a ser la parte anterior. Por lo tanto, en la clase 4, la zona de clase no se menciona con la regla número 5, se menciona con la regla número 8. La última regla para explicar es la que el doctor Applegate nos dio como la regla primera, que dice la clasificación, ya teniendo todos los conceptos anteriores, puedo decir, la clasificación debe establecerse después de realizarse las extracciones requeridas. Esas extracciones pueden cambiar o una zona de clase o cambiar una zona de modificación. Aquí originalmente tengo una clase 2, unilateral, limitación 45, con dos zonas de modificación, limitación 38, 35, 40, 33, 44. Si por cualquier motivo pierdo este molar, hay que extraerlo, automáticamente este arco, que era una clase 2 con dos zonas de modificación, pasa a ser una clase 1. Limitación 35, 45 con una zona de modificación. En este caso, la pérdida de un molar me cambió la clase. Modificación 1, limitación 33, 44. Si en vez de perder el tercer molar, pierdo un diente anterior, por ejemplo, pierdo el 33, me cambia la zona de modificación, no me cambia la zona de clase. Entonces vemos que la primera regla cambia o zona de clase o zona de modificación.